mis amados. Amén. Estaba ahí orando con ustedes y el Señor me ponía tantas cosas en la mente. Sí. El título de la disertación de hoy es Bendiciones provistas y previstas por Dios. Bendiciones provistas y previstas por Dios. Y le invito a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y si bien esta primera parte de la disertación que encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8, va hasta el versículo 37, vamos a trabajarlo o estudiarlo en tres partes y luego una segunda parte de otra lectura en este mismo libro, segundo libro de Reyes, pero el capítulo 8. Pero mientras tanto, centrémonos en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes, y les comentaba que el título es Bendiciones provistas y previstas por Dios. Por Dios, ¿sí? Por el Dios creador del cielo y de la tierra. Y permítame leer en la primera parte, en el versículo 8 hasta el versículo 14. Y dice así la maravillosa palabra de Dios: Eliseo y la tsunamita. Aconteció también que un día pasaba, ¿quién? Eliseo por Sunem, y había allí una mujer ¿qué? Importante. Tenga en cuenta esa apreciación que dice la Biblia, el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8, sobre esta mujer que había nacido en Sunem, y por eso le llaman tsunamita. Dice que era importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y como él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo ¿de quién? De Dios. No solamente varón de Dios, ¿sí? Sino santo, consagrado de Dios. Yo te ruego que hagas un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en ese aposento. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesse, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él, delante de Eliseo. Dijo Eliseo entonces a Jesse: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti a quién? ¿Al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito ¿en qué? En medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo, de avanzada edad. Amados amigos, amados hermanos, encontramos que las bendiciones de Dios, entre todas las características que podemos encontrar de esas bendiciones, de esos bienestar, de ese favor de parte de Dios, es que es provista. Y encontramos en esta lectura en la cual Eliseo, el que continuó la labor de Elías,
Elías tenía unas características únicas, igual que usted, igual que yo, ¿sí? Y es interesante cuando usted es utilizado por Dios y usted vive desde lo que Dios le permite saber quién es usted. Cuando usted no se convierte en una copia de otra persona, cuando usted no imita a otra persona. Ahora, hago claridad, hay que imitar lo bueno, pero aquí habla de imitar es no ser usted cuando usted se comporta como la otra persona, cuando, en fin, usted imita a la otra persona en el sentido que deja de ser usted para volverse como una copia o una prolongación de la otra persona. Y encontramos que Elías era el profeta, como se va a llamar, el profeta del fuego, por diferentes razones. Cuando se enfrentó a los profetas de Baal y Acera, Dios respondió con fuego. Cuando vinieron de manera soberbia, ¿sí? Generales para llevarlo al rey Acab, él dijo: si yo soy siervo de Dios, descienda fuego y consuma estos 50, y vemos en diferentes momentos. Así es. Pero luego vemos que el que continúa la labor de este profeta, ¿sí? El cual llega a ser después de Moisés, primero Jesús, Moisés y Elías, ¿sí? Encontramos a Eliseo, muy diferente. Eliseo era de estar dentro de la ciudad, era citadino de ciudad, no era de estar en el desierto, ¿sí? Y de igual manera era de tener esa influencia con gente importante. Incluso habla de rey, y más adelante vamos a encontrar cómo es diferente este profeta, ¿sí? Ahora, encontramos que él tenía un recorrido, dice la lectura en el versículo 8, que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante. Cuando habla ahí de importante, no solamente era que era conocida, sino que económicamente era próspera, tenía muchos recursos, era rica. Y más adelante lo vamos a entender más aún. Y encontramos que frente a esta mujer que reconoció, ahora pregúntese usted, ¿cómo reconocer a un varón santo de Dios? ¿Cómo usted reconoce a una varona santa de Dios? Le hago esta pregunta, porque esta mujer sí tenía la respuesta para identificar, no por la vestidura, porque no hay ropas de santos varones de Dios. Hay ropa con pudor y decencia, ¿sí? Pudor y decencia. Pero ¿qué identificaba a este Eliseo? Que esta mujer lo veía pasar y pudo decir: este es un santo, un varón santo de Dios. ¿Qué le hace? Cuando una persona no carga la Biblia, y menos si no es una Biblia Thompson o una Biblia, en fin, de esas grandes. El apóstol Pablo más adelante va a decir que usted y yo somos carta abierta al mundo, leídas. A usted lo leen, a mí me leen. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo que mora en usted, que da testimonio de quién es usted. ¿De quién es usted? ¿Sí? ¿De quién es usted? ¿De qué manera lo leen a usted? Y aquí dice que esta mujer, ¿sí?, veía a este hombre y ella leyó que este hombre no era cualquier varón, era un varón, y no un varón de Dios, sino un santo varón. Entonces encontramos que hay varones, ¿sí? Biológicamente, un varón, usted nace siendo varón, usted no hace nada, usted ya es varón, pero hay varones de Dios, pero aquí encontramos otro. Varón santo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y dice que ella insistía en invitarlo a comer y él iba y comía. Ahora cualquier mal pensado diría: quién sabe qué motivos tendría. Mire que ella habla con su esposo. No sea mal pensado. Lea bien la escritura.
Y dice de que ella habla con su esposo y le consulta a su esposo y el varón santo de Dios ahí comía. Y luego ella le va a decir a su esposo, vamos a hacerle un lugar para que éste duerma ahí. Y le hace todo eso. Y luego encontramos que este varón santo de Dios va a decir a Jesse, Jesse, esta mujer ha sido muy solícita, y le va a decir a ella, ¿sí? A ella. Y hoy el Señor, igual que a ella, te dice, de la manera como tú me buscas en oración, de la misma manera como tú me buscas a través de la meditación de la palabra, siendo obediente como hija, como hijo. ¿Qué puedo hacer por ti, hija mía? ¿Qué puedo hacer por ti, hijo mío? Y encontramos lo que encontramos en el versículo 12 del capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Dice así el versículo 12: entonces dijo a Jesse su criado, llama a esa sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Dios te pregunta, ¿qué quieres que Él haga por ti? ¿Qué bendición tiene? Dios quiere que tú recibas hoy. ¿Qué bendición necesitas? ¿Y qué más dice? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ahora, ¿cómo va a responder usted? Tenga cuidado, porque mire cómo responde ella. Dice así la palabra de Dios, cómo respondió ella. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Yo no necesito. ¿Sí? Yo estoy en medio, los demás necesitan de mí, pero yo no necesito de ellos. Ahí dice, yo habito en medio, yo soy el centro del pueblo. Tengo recursos y más adelante usted lo va a profundizar. Oiga, tenga cuidado cómo le responde usted a Dios. Tenga cuidado cómo usted le responde cuando Dios no quiere bendecir a usted. ¿Sí? A veces, usted muchas veces va a recibir, ¿cuántos hemos recibido regalos que en el momento uno dice, ¿este regalo para qué? Por algo Dios quiere bendecirte y por algo Dios te pregunta, hoy, y siempre te va a preguntar si eres solícito de buscarlo. Ahora, esto no es un trueque, no, sino en su gracia. Porque más nosotros somos los deudores a Dios. Dios no nos debe nada, Él es el dueño de todo. Pero Él en su maravilloso amor y misericordia, igual que la sunamita, la de Sunem, volvamos a leer esa pregunta. ¿Necesitas que hable por ti al rey? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿Qué le va a responder? Esta mujer dijo, yo no necesito. ¿Le respondería usted así a Dios? Así le respondió ella al profeta, al varón santo de Dios. Yo no necesito. Ahora, ¿qué le dice Dios? ¿Y qué te dice Dios a ti y a mí? ¿Qué nos dice? Encontramos en lo referente a ello, dice el versículo 13. Dijo él entonces a Jesse, dile aquí que tú has estado solícita por nosotros. Y dice el 14, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Siempre hay algo que usted necesite. Siempre hay algo. Dígame, mi hermana. Pastor, de pronto cuando ella dijo, como ellos le ofrecían, eso que le ofrecían ellos era intervenir ante el rey o ante el general del ejército, pero ella su necesidad que tenía no se la podían dar ni el rey ni el general del ejército, porque en ese caso necesitaba sí, y por eso la primera pregunta es abierta. Mira que esa es la segunda. Sí. La primera es más abierta, mi hermana, en la cual dice
¿Qué dice? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? Hermana, imagínate, Dios te está diciendo qué quieres que haga por ti. La segunda sí está condicionada al rey. No, yo no necesito al rey, solo tengo recursos. Al militar, no, yo, al general. Pero si Dios te dice, ¿qué necesitas? Esa no está limitada. Por eso la primera pregunta es esa. Porque la segunda sí, no, yo del rey, no, hasta el rey, no. Yo no necesito, vivo en medio del pueblo, todo el pueblo gira alrededor, ahí en el centro, vienen a pedirme el favor a mí. Necesitamos esto, necesitamos esto. Y yo no necesito pedirle el favor a ninguno. Pero eso es la pregunta, ¿qué necesitas? ¿Sí? Y vemos frente a esas circunstancias que siempre hay algo que necesitamos. Amén. En el caso de ella, un heredero, un hijo. No tenía hijos, exacto. No tenía hijos. Ahora, permítame resumir esta primera parte. Una provisión es una cuenta pasiva en el punto de vista financiero. Recuerden que estamos desarrollando los temas sobre las finanzas bíblicas. Una provisión es una cuenta de pasivo. Pasivo quiere decir que todavía no da ganancia. No da ganancia, no es un activo. Consiste en establecer y guardar una cantidad de recursos como un gasto para estar preparados por si realmente se produce el pago o obligación o para reservar para una crisis. Este es el concepto desde el punto de vista de la provisión de Dios. No solamente esa provisión es para el momento. Y eso es lo que usted y yo debemos tener claro. Las bendiciones de Dios que aunque para nosotros, como esta mujer, no tengo necesidad, Dios que sí te conoce y me conoce a mí, nos va a proveer lo que para nosotros no lo necesitamos, sí lo necesitamos, porque siempre vamos a tener necesidad. Y no solamente necesidad en el momento, sino que lo que sigue para un futuro. Por eso vemos que Dios es el mejor ejemplo de provisión. ¿Por qué? Porque proveer no es solamente suplir, no es solamente dar. Muchos de nosotros proveemos, pero a veces no proveemos según la necesidad que verdaderamente tenía esa persona. Solamente Dios conoce tu necesidad, e incluso la que tú desconoces, pero que realmente es esa necesidad. Y encontramos que Dios es el mejor ejemplo de provisión. Él siempre provee para el cuidado, sustento, mantenimiento de su creación y cuanto más de sus hijos. El Salmo 104, usted lo puede leer, cómo Dios suple, cómo Él provee, Ahora, vamos a leer una segunda parte, versículo 15 al 26, y vemos cómo Él provee. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, Jesse la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un ¿qué? Hijo. Y ella dijo, escuche, lea ahí con calma. No, Señor mío. Imagínese Dios bendiciendo y usted diciéndole, no. ¿Y cuántas veces lo hacemos sin darnos cuenta que le estamos? No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, porque cuando Dios decide algo en tu vida, Él lo va a cumplir. Y nada lo va a estorbar. Y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo, que Dios había dicho. Y el niño ¿qué?
creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores. Escuche, tenían segadores, tenían tierras, tenían recursos, tenían empleados, y dijo a su padre el niño: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué? Murió. Y murió. Y ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrada la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados, a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enarbar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detenerme en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita, y te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Ella, ¿qué dijo? Bien. ¿Y si le iba bien? No. Primeramente le dice: no, Señor mío. Y Dios dice: no es que yo te quiero bendecir. Yo sé tu necesidad. Pero luego encontramos que esa respuesta se va a convertir en una prueba, en una aflicción, en un dolor. Y muchas veces vemos esas circunstancias. Ahora, cuando Eliseo y Giezi le preguntan: ¿cómo te va? ¿Ella qué dice? Bien. Bien. Y muchas veces cuando estamos en la iglesia, ¿no? Y a veces estamos en una situación crítica, respondemos de esa manera. Y no es una respuesta de fe, ¿no? Es una respuesta como: déjeme llegar porque no he llegado. Y vamos a entenderlo de la siguiente manera. Y lo vemos de la siguiente manera. Escuche, Dios le dio al ser humano, a usted y a mí, la facultad de proveer. Así como esta mujer y su esposo pudieron tener y tenían recursos, bastantes recursos, ¿sí? Pero les faltaba un hijo. Pero Dios es el que mejor provee. Pastor, pero si provee lo mejor, ¿qué pasó con el joven que murió? Bueno, ahí entran las bendiciones previstas. Y seguimos entendiendo esto. Dios nos dio la facultad a usted y a mí como seres humanos, a imagen y semejanza, de proveer. Satanás no provee. Escuche, no provee. Él quita. Él divide. Por eso mayormente usted y yo debemos proveer. Si Dios nos provee para nuestra familia, para nuestra casa, dice que usted y yo debemos proveer mayormente para nuestra casa, o si nos hemos negado la fe y somos peores que los inconversos, dice primera epístola de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Debemos proveer. Ahora, permítame la tercera y última parte, que esto se pone aún más interesante, que va a responder por qué, si Dios había provisto esa necesidad, ahora murió esa criatura. ¿Por qué? Leamos desde el versículo 27 al 37, dice así la palabra de Dios. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi. ¿Para qué? Para quitarla.
Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Pero no decía que estaba bien. Y Jehová me ha ¿qué? Encubierto. Y eso es poderoso. Sea usted un varón de Dios o un santo varón, hay cosas en las cuales usted no va a entender de lo que hace Dios. Porque cuando usted entienda a Dios plenamente, deja de ser Dios, lo podemos racionalizar. Y más adelante lo vamos a entender más aún frente a las bendiciones previstas de Él, ya no provistas. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me ha revelado. Y ella dijo: escuche, mire lo que dice acá, escuche, versículo 28. Pedí yo hijo a mi Señor. En pocas palabras, oiga, yo tenía la razón, yo no necesitaba. ¿Y cuántas veces le respondemos así a Dios? No dije que no se burlase de mí. Y eso no se lo está diciendo al varón santo de Dios, sino a Dios, que es el que da la vida. Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Interesante. Pues ella en pocas palabras está diciendo: usted me metió en este asunto, ¿sí? De darme un niño y ahora el niño murió. Ahora usted manda a Giezi. No, pero usted es el que dio la palabra a través de Dios. Usted es el que debe solucionar. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Versículo 31. Entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño, ¿no qué? Cuando habla de despertar es porque iba a resucitar. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama, la cama de Eliseo. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró ¿a quién? A Jehová. Ahora escuche, el que usted ore no quiere decir que vaya Dios a responder siempre instantáneamente, ¿sí? Sino en el tiempo y en el momento de él. Versículo 34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, porque él no entendía lo que estaba sucediendo. Eliseo se paseó por la casa y una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó ¿cuántas? 7 veces. El número 7 habla perfección, habla de voluntad de Dios. Y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo, toma la bendición que Dios te había dado. Y así que ella entró, se echó nuevamente ¿a qué? A los pies de Eliseo, y se inclinó a tierra. Y después tomó ¿a quién? A su hijo y salió. Reconoció lo que Dios da, no lo quita. En ese caso de la bendición provista. Cuando Dios da una bendición, la da provista. Pero ¿qué pasa con la bendición prevista? Vamos al capítulo 8 del segundo libro de Reyes, capítulo 8, bendición prevista.
capítulo 8 del segundo libro de Reyes. Pero permítame retomar y resumir lo anterior. Encontramos que Dios es el que bendice provistamente, porque sabe lo que usted y yo necesitamos, así como la tsunamita necesitaba. Y Él suministra lo que nos conviene para un fin. Él no solamente provee para satisfacer una necesidad, sino que tiene un para qué, un fin, un propósito por el cual nos provee. Por eso es importante ahora ir a este pasaje en la cual dice los bienes de ¿quiénes? De la tsunamita devueltos. Habla de bienes, de recursos de esta mujer y de su esposo que eran ricos. Y dice así, permítame leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho ¿qué? Vivir. Diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el ¿qué? El hambre. Y vivimos en un mundo en crisis. Todas las potencias, todos los países, Colombia está en crisis. Y no podemos hacer señalamientos ahí del gobierno. Aquí dice Dios, Jehová hizo traer el hambre. Y hay muchas veces Dios permite y hace venir crisis para dar bendiciones previstas. Escuchen, hace venir crisis para hacer venir bendiciones previstas, la cual vendrá sobre la tierra ¿por cuánto? Por 7 años. 7 años, imagínense. Y hay personas que duran un día, una horita sin comer y ya están renegando de Dios. Ay, ese Dios no nos provee, no nos da. 7 años de hambre, hambruna. Sigamos. Entonces la mujer se levantó, obedeció, escuche, e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos los 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer ¿qué? Volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa. Ahora necesitaba del rey, pero no buscó de Eliseo, que representa a Dios, ¿no? Pero mire que eso no se escapa del dominio de Dios. ¿Sí? Dice sobre ello, y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, de Eliseo, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo, que ha hecho Dios. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, la tsunamita, a cuyo hijo Eliseo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa, por sus bienes y por sus tierras. ¿Qué dice? Sus tierras. Era una mujer próspera, su esposo y ella eran ricos. Entonces dijo Jesse, rey, señor mío, esta es la mujer y este es ¿qué? Su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey que ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver, escuche, bendiciones previstas, devolver todas las cosas que eran suyas, todas sus tierras. Ahora escuche, y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Imagínense,
todo lo que durante los 7 años ella no tuvo, ahora lo va a obtener. Bendiciones previstas. ¿Qué quiere decir esto de bendiciones previstas, mis amados? La tsunamita era importante, tenía recursos, su esposo y ella, era rica, tenía la necesidad, según ella, ¿sí? Que no tenía, pero tenía la necesidad de un hijo, se le dio el hijo. Luego enfrenta la prueba de valorar ese hijo, porque acuérdese que ella decía que no necesitaba. El niño muere y entonces ahí empieza a valorar y a rogar y a suplicar. Y muchas veces caemos en circunstancias como esta para valorar la provisión de Dios. Y Dios nuevamente nos restituye. Pero luego se presenta esa crisis como la que está enfrentando la humanidad, en la cual Dios, ¿sí?, se muestra como ese Dios que no solamente provee, sino prevé para cuando usted necesite. Ese niño que ella decía que no lo necesitaba, va a ser la razón para la cual después de 7 años le va a ser devuelto lo que ella no había tenido. ¿Qué cosas Dios te ha dado que en el momento usted dice, pero ¿para qué Dios me permitió estudiar esta carrera? ¿Para qué Dios me permitió tener este terreno si todavía no lo he podido producir? ¿Para qué Dios me permitió viajar a este lugar o estar en esta empresa? Deje que Dios le responda a su tiempo, como hizo con esta tsunamita. Ella, después de los 7 años, el Señor le responde nuevamente por qué le proveyó ese hijo, que a través de ese testimonio iba a ser restituida. Dios siempre tiene planes previstos para usted, pero que esos planes usted desconoce, así como los desconocía Eliseo, los desconocía la tsunamita y los desconoce usted y yo. Siempre le dio bendición. Siempre le dio bendición. Dios es el único que tiene la facultad, cuando estemos en momento presente o futuro, de dar bendiciones previstas. De antes de que nos falte, el Señor ya de antemano ha dado respuesta. Dios se anticipa, eso es prever, se anticipa antes de una crisis, dar la respuesta y la solución. Él se anticipa en dar la solución a las crisis que enfrentamos en el futuro. Las del presente, Él las suple, y las del futuro, Él las anticipa, como hizo con lo referente a esta tsunamita. Se fue 7 años durante esa hambruna al territorio de los filisteos, y luego sus bienes van a ser devueltos, pero también la cosecha durante el tiempo que ella se fue hasta que regresó. Dios le proveyó. Amén. Entonces, terminemos leyendo en Proverbios y con esto entendemos este pasaje de Proverbios, capítulo 10, y con eso concluimos. Proverbios capítulo 10, versículo 22, y vamos a leerlo a una sola voz. Capítulo 10 de Proverbios, versículo 22 del capítulo 10. Todos a una sola voz. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. No es palabra mía, es palabra de Dios. Maravilloso Dios. Queremos recibir de esa provisión. Tú conoces las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, esa necesidad.
Primeramente, buscamos de ti como esta mujer que era solícita de buscar a ese Eliseo, ese varón de Dios, a ese quien estaba en Eliseo, Dios. Pero nosotros te buscamos a ti. Y tú eres galardonador de los que te buscan en tu gracia y en tu misericordia. Señor, sea usted suministrando esa provisión y previsión a estos hermanos en el nombre de Jesús, a nuestras vidas. El mundo está en crisis, como de igual manera hubo esa hambre, pero tú guardaste a esta tsunamita de padecer ella y su familia y los suyos. Pero no solamente guardaste del hambre, sino que también preveíste, Señor, de antemano que ella fuera restituida, sus tierras, sus recursos. Gracias, Señor. Restitución para estos hijos, estas hijas tuyas. Por tu nombre te lo pedimos, para nuestras vidas. Todas esas que están retenidas, en el nombre poderoso de Cristo te lo imploramos, para gloria y honor en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos.